Y bueno amigos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando súper bien. El parón de selecciones, este parón de selecciones lo he vivido peor que cualquiera de los anteriores por cuestiones emocionales de mi selección, ¿no? O sea, ha sido como un parón raro. Pero bueno, en fin, ha sido un poco tedioso y aquí estamos para continuar analizando cosas del Real Madrid. Y hoy concretamente, muchachones, me gustaría decirles algo. Yo no sé por qué a los antimadridistas les cuesta tanto reconocer cosas del Madrid. Ya ni siquiera les digo que reconozcan cosas del Madrid. Ya me pongo a pensar y digo, ¿por qué les jode tanto que otras personas sí que reconozcan ciertas cosas en el Real Madrid? El día de hoy vamos a analizar un pequeño clip de ESPN que me ha dejado bastante boquiabierto de los mismos personajes estos de Jorge Ramos y su banda que todos recordaremos. Habían tres antimadridistas. A uno lo retiraron por sus comentarios absolutamente lamentables. Estaba José del Valle, que de vez en cuando defendía al Madrid, y estaban los otros dos que, bueno, de antimadridistas están ahí siempre, ¿no? Pero bueno, va mucha atención porque va a estar bastante interesante el video. Al final, como siempre, los pone alguien en su sitio muy fácilmente. Como siempre, es muy fácil colocarles en su sitio. Así que voy a tirar la intro y lo de siempre. Arrancamos. Y bueno chicos, aquí está el video, básicamente aquí empieza todo. Está Richard Méndez hablando un poco sobre el Madrid, sobre ciertas cosas allí que han pasado en esta liga, que está dejando pues sensaciones un poco raras, sobre todo la sensación de que al Madrid le cuesta un poco contra equipos grandes. Al menos lo que llevamos de temporada se ha visto eso. Y bueno, Richard Méndez empieza como a explicar un poco eso que él piensa que está sucediendo y ya van a ver cómo se alebrestan los otros dos de una manera impresionante. Pero primero vamos a escuchar a Richard Méndez y lo que dice, que la verdad no dice nada del otro mundo. El Real Madrid ya empezó a poner orden en la liga. A ver, el traspié con el Atlético era algo que podía suceder y se entendía. Pero nadie le puede quitar al Real Madrid la chapa que está mostrando hoy con Xabi Alonso. Y no hablemos de un equipo en construcción que pareciera ser la eterna excusa de los planteles cada vez que empiezan una temporada y se le dan resultados adversos. En el caso de este Real Madrid, aceptan lo que fue el partido contra el Atlético y después tomaron correctivos, no solamente goleando a un modesto equipo kazajo, sino después lo que terminas haciendo en Liga. El Villarreal es uno de los equipos que está hoy peleando la parte alta de la tabla, sí, entre los 4 o 5 primeros, por allí se ha mantenido en lo que va del campeonato. Villarreal ha mostrado muy buenas maneras y muy buen fútbol. Ciertamente el Real Madrid tenía que imponerse en casa y hacer valer su mejor momento, pero ese mejor momento es también la solución de los problemas que dejó pendiente Carlo Ancelotti. Problemas como la armonía entre Mbappé y Vinicius Junior, armonía de Vinicius Junior con el gol y Vinicius Junior nuevamente señalado por sus conductas que le hacían perder la cabeza. Hoy Vinicius Junior termina siendo figura del Real Madrid en el partido frente al Villarreal y ya venía de ser importante también para el desarrollo del fútbol de alguien como Kylian Mbappé. De a poco Xabi Alonso ha logrado ir poniendo las piezas, aunque a algunos les pueda incomodar. Más allá del tatuaje de los 5 que se comieron con el Atlético de Madrid, este equipo ha llegado para poner orden. Y para poner orden de tal manera que me aseguro desde ya, va a ganar la Liga Xabi Alonso. Es así y punto. Bueno, lo que les decía muchachos, este programa se maneja así, ellos empiezan como a hablar de un tema, cada quien da una opinión y a partir de ahí pues nace el debate, ¿no? Y se fijan que la opinión de Richard Méndez no tiene nada del otro mundo, lo que tiene que, bueno, puede ser un poco atrevido detenerse a escucharle y decir que, bueno, que el Madrid va a terminar ganando la Liga, puede ser un poco atrevido, eso te lo puedo llegar a comprar. Pero de ahí a otra cosa, pues la verdad no escuché nada de otro mundo por parte de Richard Méndez aquí al respecto y me parece bastante significativo, ¿no? O sea, como les digo, van a ver, o sea, cómo se vuelven absolutamente locos hasta al punto de que Carolina de las Alas le llama prácticamente mal periodista por decir una opinión al respecto. Primero, por analizar lo que ha estado sucediendo en general y segundo, por dar su opinión de que él piensa que el Madrid va a ganar la Liga, que creo que cualquier persona sensata viendo lo que se está viendo, pues sea que al Madrid le cuesta mucho, seguramente contra equipos grandes, la mayoría de los equipos de la liga no te van a apretar tanto, pues bueno, básicamente es lo que ha sucedido y en ese caso, bueno, es normal que pensar que el Madrid va a ganar el 85-90% de partidos en esta liga, no creo que es lo normal pensarlo y es lo que ha dicho, ¿no? Entonces, pero mira cómo se alebrestan porque les pica la piel cuando escuchan algo así del Madrid. Oh, está contento, está contento Richard, ¿Qué quiere decir que puso las cosas en su lugar? ¿Qué quiere decir? Que le ganó el Villarreal, otra vez.
Que es puntero porque perdió Barcelona, por eso puntero. Y si Por ellos no eso. ganan, Sí, y si ellos no ganan, exacto. Y si el Madrid no hubiera perdido contra el Atlético, se hubiera seguido puntero. O sea, es que de verdad me pasan unas cosas increíbles, de verdad. Por eso, puntero, tiene mucho que mejorar. No venga a vender humo, es que ya va a ganar la Liga es porque le ganó al Villarreal. 5 se comió contra el Atlético de Madrid, ¿eh? No se olvide de eso. Ese capítulo no cicatrizó, ¿eh? No cicatrizó esa herida, señor Méndez, ¿eh? No cicatrizó en absoluto, ¿eh? Aprovechó que Barcelona regaló los puntos contra el Sevilla, que tuvo Matías Almeida un partido espectacular, si no Barcelona era líder. A mí serio. Es que me parece increíble, de verdad. Mira, o sea, que aprovechó que el Barcelona regaló los puntos. Mira, siempre que pasa algo en este tipo de escenarios, como en ESPN, por poner un pequeño ejemplo, es porque el Barça jugó mal, porque el Barça lo regaló. Nunca va a ser mérito nada del Madrid. O sea, el hecho de que el Madrid le haya ganado a un Villarreal, que bueno, estaba jugando bastante bien. Mucha gente dijo durante esa semana previa ante el partido del Villarreal que iba a ser un partido complicado por lo que se venía y porque otro tortazo seguramente hubiera sido lapidario. Y bueno, ahora que dio la cara, hizo lo que tenía que hacer. No cuento el partido de Champions porque era un partido que hubiera sido un escándalo no ganar. Entonces ahora es que porque es de mérito, es mérito del Barcelona no haber ganado. ¿Sabes qué? De verdad. el Barcelona juega un pobre partido, ¿verdad? Porque supuestamente veníamos aquí a hacer un ejercicio de periodismo, a hablar con opinión fuerte, Totalmente. pero con una opinión fuerte fundamentada. No me vengas a decir tú, Richard, que por 2 partidos que ganó el Real Madrid ya lo ponemos como el candidato de la Liga, cuando el No, eso es un 26 de vaticinio. octubre, no, pero es que no estamos para hacer vaticinios, estamos hablando. Me parece muy curioso que dice que porque el Madrid ganó 2 partidos, es que el Madrid no ganó 2 partidos, el Madrid ha ganado todos los partidos, a excepción de ese contra el Atlético, en el que casualmente podemos incluir que Xabi Alonso se equivocó por primera vez en lo que llevaba de temporada, ¿no? Que casualmente se coincide con eso. Entonces, es lo que les estoy diciendo, no es que haya ganado 2 partidos, el Madrid lo ha ganado todo, a excepción de ese partido en el que su entrenador hizo un papel defectuoso. Aquí para hablar de realidades futbolísticas. Villarreal no fue el equipo del tercer lugar. Villarreal se le notó que venía de jugar Champions, que tenía baja, que había conseguido sobre la hora ese empate. Para ponerlo en contexto, el Madrid venía de jugar Champions League también, venía de jugar casi en la China durante unas horas de vuelo absolutamente exageradas y de por sí es tedioso viajar. Imagínense la cantidad de horas. Obviamente, esta gente viaja muy cómodo y todo lo que tú quieras, pero es algo que se tiene que añadir. La cantidad de horas que se viajó, el Madrid tenía muchísimas bajas también. Bueno, es que fichó a un lateral derecho, por poner un ejemplo, y ese lateral derecho se lesionó. Tenía otro lateral derecho con el que se esperaba contar más esta temporada y también se lesionó. O sea, todos los equipos viajan, casi todos juegan Champions y básicamente todos tienen lesiones. No, es que me parece realmente patético. Con la Juventus, pero que le había costado una enormidad al equipo de Marcelino. Sí, es verdad que el Real Madrid mejoró, pero yo creo que es demasiado temprano para decir aquí realmente si el Barcelona o el Real Madrid van a ganar la Liga cuando vemos que esto está parejito, cuando vemos que una semana está uno arriba, otra semana está el otro. Esto es ciclotímico, se depende mucho de lo que se haga Mbappé. Exactamente. Vinicius está bien. Entonces no son candidatos, ni Madrid ni Barcelona son candidatos. No confunda, claro si son No, candidatos. porque, a ver, yo creo que va a ganar el Real Madrid la Liga. Sí son candidatos. Si usted tira una moneda al aire por tirarla, claro que son los 2 candidatos. No. Si no es de uno es del otro, si no blanco es negro. Esto es 50-50. El resto compite Pero por Hernán, tercer lugar. Caro, no sean incluido pechos fríos. Atlético. Bueno, ahí está básicamente lo que está hablando, de verdad, o sea, que los debates de esta gente a mí me parecen de colegio, de verdad, que venga a criticar a este hombre por decir que él piensa que el Madrid va a ganar la Liga, es que ya es el colmo del colmo. Y si te detienes a pensar un poquito, esta gente que ha hecho comentarios durante años y años trabajando en ESPN, comentarios absolutamente más desacertados que este, y ellos están escandalizados porque un hombre ha decidido decir que piensa que el Madrid va a ganar la Liga. O sea, no le encuentro absolutamente lógica. Aquí es donde viene la chica que está ahí al lado, que creo que se llama Eli Patiño, y les pone en su sitio para finalizar con broche de oro, porque de verdad que es vergonzoso el nivel de esta gente. 1 minuto para enmarcar. ¿Qué Madrid. tiene que hoy nos animemos o se anime Richard a decir que el Real Madrid va a ser campeón? No tiene que ver Tal con cual. pecho frío. Está bien, pero es un pronóstico. No, pues es Pero pecho digo, frío. es un Ay, pronóstico. no, hay que esperarnos. Ay, no, es que el torneo. Ay, es que es muy largo. Ay, es que hacemos las cuentas en mayo. Mójense. Hoy se anima Richard a decir el Real Madrid tiene empaque, tiene jugadores, parece que Xavi le va encontrando. Sí, tuvo un tropiezo importante. Le sigue Cualquiera ganando puede. las viudas a esa derrota contra el Atlético de Madrid. Ya está, ya pasó.
va a seguir así en la Liga y veremos cómo le va en la Champions al Real Madrid. Tiene el plantel suficiente y la calidad necesaria para pensar que puede ser el líder de la Liga. ¿Por qué no? Ahora resulta que no es profesional decir que hoy el Real Madrid es un candidato serio, lo es y lo fue desde que comenzó la temporada. Y las caritas es que son maravillosas. Cada partido demuestra a Xabi Alonso que tiene con qué trabajar y que va encontrando la forma, ¿no? Es un proyecto nuevo. Es que ha sido sencillamente maravilloso, de verdad. Yo mira que no había estado de acuerdo nunca con esta chica, no recuerdo haber estado nunca de acuerdo con ella, creo que ha pasado muy desapercibida la mayoría de sus opiniones en ESPN, pero aquí estaba, es que es maravillosa, que cómo van a llamar a un compañero de profesión, porque es lo que ha dicho ella, que no era un debate serio, la otra chica, Carolina de las Salas, que no es un debate serio decir que el Real Madrid, primero, máximo ganador de la Liga, máximo ganador de la UEFA Champions League, con 3 o 4 futbolistas que en su posición son los mejores, no es favorito para ganar la Liga. Es que de verdad me parece increíble. No se puede ser, no puede llegar a un punto en el que te dé urticaria hasta escuchar decir que el Madrid es el gran favorito para ganar la Liga, que a mí no me gustan este tipo de cosas, pero de verdad lo que más me sorprende es cómo se alarman cuando escuchan este tipo de cosas y cómo se nota que les arde. Así que bueno, espero que por supuesto hayan disfrutado de este video, sus opiniones allá en los comentarios. Creo que mañana voy a hacer otro video hablando un poco, muchachos, sobre lo que ha estado saliendo últimamente del caso Negreira. Es que yo estaba evitando esos temas porque me parece asqueroso todo en general. Me da un asco que no puedo ni pensar que el Barça todavía esté jugando en primera división. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, 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 chao.